Buenas noches a todos. Perdón por la tardanza, tuve algún problema para abrir las presentaciones. Bueno, como habíamos quedado la última vez, vamos a hablar de lo que es la fiebre en pediatría. Bueno, habíamos hablado de lo que es la fiebre en pediatría y pues asociado a este tema tenemos uno que está, pues básicamente es lo que genera la urgencia en nuestro medio, que vendría a ser el manejo de las crisis febriles, ¿sí? Entonces, como podemos ver, ahora a continuación vamos a tener lo que son las crisis febriles en la edad pediátrica. Entonces, las crisis febriles van a ser una de las causas más comunes de convulsión y de hecho la causa más frecuente de convulsión en la edad pediátrica. Se va a estimar que va a afectar alrededor de 2,5% de todos los niños menores de 5 años y mayores de 6 meses. Esta definición ya les dice en qué edad
es prevalente y como tal se define una convulsión febril. La edad pico, o sea, el inicio usualmente se da a los 18 meses de edad. Siempre va a ser importante valorar a aquellos niños con antecedentes familiares de crisis febriles, ¿sí? Ya que estos van a tener un riesgo mayor de presentar este tipo de patologías y de incluso presentar versiones de esta patología que son de mayor riesgo para esta parte de la población. También existen algunos factores de riesgo adicionales que van a poder aumentar la probabilidad de su aparición y es por eso que en ciertos grupos de personas o de niños vamos a sospechar en mayor manera las crisis febriles como consecuencia de convulsiones en la edad pediátrica. Entre estas condiciones que pueden incrementar el riesgo vamos a tener a el sexo, entre ellos el sexo masculino, la presencia de familiares con datos positivos de convulsiones febriles y la presencia de infecciones en el sistema nervioso central. De manera muy sencilla, lo que nosotros vamos a tratar de valorar es diferenciar a los pacientes en dos tipos, o a las crisis en dos grandes grupos, lo que son las crisis febriles simples y lo que son las crisis febriles complejas. Todas estas clasificaciones que nosotros tenemos se van a dar netamente por una explicación clínica en todos nuestros pacientes. ¿Esto qué quiere decir? Que no vamos a necesitar ningún estudio complementario para diagnosticar en primera instancia, o mejor dicho, para clasificar una crisis febril. ¿Por qué es importante que nosotros nos demos cuenta? Pues como verán un poco más adelante, las crisis simples y complejas van a tener mayor o menor riesgo de recurrencia. Y es ahí donde nosotros debemos referir tanto a un pediatra como a un neurólogo infantil, a veces medicar, pero sobre todo informar a los padres la probabilidad de una recurrencia en esta patología. Lo que tenemos aquí es la clasificación de las crisis febriles y les vamos a ver que se van a diferenciar en dos grandes grupos, las simples y las complejas. ¿Cómo vamos a diferenciar? Tomando cuatro aspectos, lo que es la duración, la recurrencia, las características de las crisis y lo que es la post-crisis. Entonces, para esto, ¿qué vamos a tener? Aún les aclaro que esta definición va a diferir mucho de cuando veamos como tal la epilepsia en pediatría. Y eso es porque aún la ILAE no ha tomado una consideración en cuanto a la modificación del concepto. ¿Por qué les adelanto esto? Cuando veamos epilepsia van a ver que para definir una epilepsia como tal, o un estado epiléptico, mejor dicho, el tiempo límite son 5 minutos. Trataré no de confundirles mucho, sin embargo, esta es la definición que aún se encuentra vigente a nivel internacional porque aún la ILAE, pues en las últimas reuniones, no ha decidido cambiar este concepto. La ILAE es la organización internacional que está en contra de la lucha por la epilepsia. Aquí nosotros vamos a ver que la duración, cuando sea menor a 15 minutos, es una convulsión febril simple. Una duración mayor a 15 minutos, evidentemente nos dará una crisis febril compleja. Y necesito que ustedes utilicen demasiado bien las herramientas diagnósticas y las herramientas de anamnesis que van a tener con las madres de un paciente. Evidentemente, para todo aquel o para todo aquel familiar el cual su hijo no convulsione de manera regular, va a ser demasiado traumante o traumatizante tener episodios de crisis convulsivas en su paciente. ¿Y esto a qué nos lleva? A que muchas veces el tiempo les parece una eternidad. Muchas veces van a decir que está convulsionando horas. Sin embargo, aquí necesito que ustedes abstraigan la característica clínica que tiene ese paciente. Como van a ver, y como dice aquí, adelantando, la poscrisis en las crisis febriles simples, perdón,
están sin alteraciones. Estas son las más frecuentes a nivel pediátrico. Las crisis febriles complejas pueden tener algunas alteraciones de un estado posictal, a veces están asociadas a lo que es la parálisis de algunos nervios, como la parálisis de Todd. Sin embargo, las consecuencias clínicas son mínimas. Entonces, va a ser irreal que ustedes, por ejemplo, reciban en la consulta a un niño que se encuentra despierto, llorando, con un tono normal, sin mayor intercurrencia, y el familiar les diga que convulsionó por 1 hora. Pero ahí les aclaro nuevamente, traten de utilizar las herramientas de anamnesis y tratar de guiar un poco la conversación y calmar a los padres, ¿sí? Este segundo punto que me habla de la recurrencia viene a ser el episodio, o sea, ¿cuántas veces en 24 horas se van a repetir este tipo de crisis? Las crisis febriles simples no se repiten en lapsos de 24 horas, así que en 24 horas presentó una sola vez y posiblemente no la vuelva a repetir en el transcurso de esa enfermedad. A diferencia de las crisis febriles complejas que sí se repiten en este periodo, ¿sí? Otra vez vamos a hablar que los tipos de crisis también nos van a tratar de ayudar a diferenciar estas características. Las crisis febriles simples son las crisis que ustedes conocen desde que antes sean estudiantes de alguna carrera de medicina, desde que hayan visto una película. Las crisis generalizadas usualmente van a ser tónico-clónicas, tónicas, atónicas, pero de manera generalizada, ¿sí? Son fáciles de identificar en la edad pediátrica, van a ser caracterizadas por los movimientos anormales, la eversión de la mirada, la pérdida de control de esfínteres y evidentemente los característicos movimientos de alta amplitud y de alta frecuencia en las extremidades de los niños. Caso contrario, tenemos las crisis febriles complejas, que estas van a ser focales. Y las crisis febriles focales, como su nombre lo dije, van a afectar un segmento o un área que a veces es difícil de identificar. Sin embargo, los padres podrán decir, solo movía un bracito, solo vertió la mirada, solo perdió la conexión con el medio, no tuvo ningún tipo de movimiento, de un tipo de crisis de ausencia. Entonces, podrán tratar ustedes de diferenciar con las características clínicas, evidentemente, qué tipo de crisis es. Nuevamente repito, las postcrisis que ustedes lo pueden encontrar como estados posictales en las crisis febriles simples, pues son periodos posictales cortos. Cuando ustedes pregunten a los padres, verán que estos les refieren que el niño recuperó la conciencia al cabo de 2 minutos, durmió un corto periodo de tiempo y luego estuvo normal, incluso paró la convulsión, lloró, lactó con total normalidad. Sin embargo, las crisis febriles complejas tienen periodos posictales más largos. El niño tardó más tiempo en recuperar la conciencia. Pueden definirlo como una recuperación mayor a 15 minutos. Ustedes ya pueden encontrar alguna alteración en algún nervio craneal. Entonces, ¿cuál es la importancia? Tratar de diferenciar. ¿El por qué? Porque vamos a ver más adelante que las crisis febriles simples son benignas. Eso quiere decir que no están relacionadas con una malignización ni por tanto no son una epilepsia como tales. Por eso que la clasificación de estas difiere y que en la actualidad en muchos otros países las crisis febriles simples, según las guías, son de manejo ambulatorio. Entonces es importante que ustedes destaquen estos puntos con algunos más adelante para tratar de diferenciar y tratar de explicar a los padres con los mayores datos posibles qué va a suceder posteriormente con su hijo. El diagnóstico pues va a ser netamente clínico. Lo que ustedes deben tener en una anamnesis detallada, evidentemente, y el punto más importante es la presencia de fiebre. Si ustedes ven que el niño o los padres refieren que estaba con un cuadro respiratorio, gastrointestinal, dermatológico, lo que sea,
fiebre y presentó la crisis, ustedes per se ya tienen el diagnóstico de crisis febril, pero les destaco, tienen que ser muy exquisitos al obtener la información. Tal vez no puedan tener los padres una temperatura registrada antes del inicio de la fiebre. Sin embargo, los padres ya saben y tienen cierto pesar. Estaba enfermo, ya estaba caliente, tal vez no les da una temperatura, o estaba caso contrario frío, como hemos visto en la etapa en las etapas de la fiebre. Entonces podrán ser importantes todos esos datos que obtengan. Otro punto llamativo que deben siempre tomar en cuenta en la anamnesis es la edad del niño al momento de la crisis. Evidentemente, mientras más temprano se dé la crisis, puede estar asociada a diversas complicaciones más frecuentes a esta edad. Entonces deben tener una importancia mayor. Nuevamente, y como han visto en la tabla anterior, interesa mucho la duración de la convulsión y que traten de describir qué es lo que pasó, los movimientos, la mirada, algunas otras características propias de la crisis que su niño acaba de presentar. Ya haciendo un poquito más de hincapié en la fiebre, tienen que tratar de incluir la duración de la temperatura, es decir, cuánto tiempo el niño estuvo con fiebre. Esto se da porque se ha visto, es un factor de riesgo, que, por ejemplo, si la fiebre empezó hace muy poco y presenta la crisis febril, es un dato importante de recurrencia para crisis posteriores en este paciente. Otro punto también interesante es que vean si esa fiebre puede ser controlada con antipiréticos. Tal vez el niño estuvo todo el día febril, tal vez fue su primer episodio, tal vez le dieron algo, no le dieron nada o le dieron a infradosis. Serán cosas que ustedes deben examinar. También historia de antecedentes familiares de crisis febriles y epilepsia. Y aquí es muy importante que ustedes se ordenen en cuanto a antecedentes. Es muy poco probable que muchos papás sepan, por ejemplo, si ellos tuvieron crisis febriles en la infancia. Sin embargo, algunas veces vienen acompañados de abuelos o tienen esta información y también es para ustedes, es el momento de que averigüen si presentaron este tipo de crisis. Porque si alguno de nosotros como adultos presentó crisis febriles en algún momento y no se nos comentó o no se nos dio importancia, es más prevalente que alguno de nuestros hijos las presente. También los hijos de madres y padres con epilepsia tienen un componente agregado para desencadenar crisis febriles. Entonces es un dato importante. Otros datos que nos deben llamar mucho la atención se da por la posible asociación de enfermedades neuroinfecciosas. Y es así que deben hacer hincapié en algunos otros síntomas neurológicos. Es decir, que antes de la convulsión el paciente tal vez estuviera muy irritable, letárgico, que ya tuviera cambios en el estado de conciencia, que hubiera habido una pérdida en el tono muscular, un incremento del mismo antes de la crisis, alteración en la conciencia, en la respuesta, en el lenguaje, datos que les puedan ayudar a sospechar de algún problema a nivel del sistema nervioso. Evidentemente, lo que ustedes deben averiguar y deben comprender, las crisis febriles no son una patología como tal, son la consecuencia de algo extra que pasa. Entonces también tendrán que indagar sobre los síntomas de la enfermedad de base que ocasionó la fiebre. Ahí podemos tener infecciones respiratorias en esta época, infecciones gastrointestinales, las infecciones del tracto urinario, exantemáticas en pediatría, en fin, cualquier causa de fiebre en esta edad. Y otro punto que debe ser muy detallado a nivel del examen físico y neurológico es la evaluación de los antecedentes del desarrollo y crecimiento del niño. ¿Esto por qué se da? Lamentablemente, hoy en día, los controles de niños sanos se han tergiversado tanto
que muy pocas veces he visto, por ejemplo, que en mayores centros donde algunos médicos generales atienden, se evalúa el desarrollo psicomotor del niño de una manera adecuada. Aún recuerdo que en mis años de formación agarraban y nos decían, por ejemplo, un lactante de más o menos 2 años y medio tiene que hablar 1000 palabras. Y recuerdo como algunos docentes míos se mofaban y decían, vas a estar con una hoja escribiendo cuántas palabras habla el niño. Y si bien esas son referencias que nos dan los libros, hoy en día existen múltiples herramientas para evaluar el desarrollo psicomotor de los niños. Hoy en día existe una escala que se llama la escala de Eddy, que es una escala del neurodesarrollo infantil elaborada por la población mexicana, que tiene una similitud muy, 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 muy cercana a nuestra población. Las otras escalas que ustedes puede ser que hayan conocido, incluso las escalas que se encuentran detrás del carnet de salud infantil, son escalas internacionales, sí, pero son escalas de población anglosajona. Es ilógico por cómo funciona nuestra sociedad esperar que un niño de 2 años de Latinoamérica se comporte de igual forma que un niño europeo. Tal vez en peso y talla debería ser igual, pero no en capacidades y aptitud. Nosotros tenemos otras formas de evaluar ciertas cosas y esta escala lo que nos da el beneficio es de asimilar ciertas cosas y también hacerlo más dinámico para el padre. Porque obviamente en un periodo de crisis, en un periodo de susto, va a ser bastante complicado que ustedes le exijan a la madre recordar cuándo se sentó sin apoyo, cuándo se sentó con apoyo, cuándo habló bueno, tal vez cuando habló su primera palabra sí, pero cuando empezó a utilizar su mano derecha, su mano izquierda, llevar objetos, etcétera, etcétera. Pero sí es importante que ustedes utilicen alguna herramienta para evaluar el neurodesarrollo. Porque si ustedes encuentran que antes de la crisis había una alteración del neurodesarrollo, mucho ojo, puede ser que se estén encontrando ante un síndrome epiléptico dado a crisis febriles. El síndrome de West, el síndrome de Dravet, que son síndromes raros, a veces solamente empiezan con crisis febriles a repetición o recurrencia de las mismas. Y porque no se ha detectado un déficit en el neurodesarrollo, no se hacen diagnósticos tempranos y por lo tanto el niño acaba con mayores secuelas. En cuanto a las pruebas complementarias, pues exámenes básicos que ustedes tienen que tener para descargar cualquier tipo de organicidad fuera de la fiebre en la crisis es una glicemia, que puede ser una glicemia capilar y electrolito. Por la edad que ustedes ven que se presentan estos niños, la hipoglicemia puede ocasionar crisis epilépticas, o perdón, crisis convulsivas similares. La hiponatremia, la hipernatremia de igual forma, y son condiciones que son muy importantes y muy frecuentes en la edad pediátrica. Entonces es muy importante que ustedes descarten alguna alteración a este nivel para obviamente poder tener un diagnóstico certero de crisis febril. Ahora, obviamente, si el niño presenta, por ejemplo, un sodio de 133, no lo atribuyen a la hiponatremia, ¿no? Un sodio de 133 no va a generar una crisis convulsiva, pero sí valores más extremos. Y les pongo una generalidad de cómo es el manejo de emergencias. Y aquí van a tener tres cuestiones. ¿Le doy antitérmicos? Eso quiere decir, es mi prioridad en este momento disminuir lo que es la fiebre en este paciente. ¿Le doy antiepilépticos? ¿Qué antiepilépticos? ¿Recibir antiepilépticos después de dejar la consulta? Y el tercero más importante, todo niño que convulsione, ¿le doy antibióticos? ¿Está con una infección bacteriana? Antes de responder estas preguntas, les voy a recordar que ustedes al momento de
en estar en la consulta, tal vez en el servicio de urgencias de sus hospitales, de sus clínicas, centros de salud, reciben a un niño que está en ese momento con una crisis, las medidas de generales de soporte son las mismas. Traten de mantener una posición segura. Si quieren, mejor un decúbito lateral izquierdo para que el niño no se muerda la lengua y no se lastime. Contenerlo ahí sin mucha fuerza. Obviamente, nunca introducir nada en la boca. Después, administrar oxigenoterapia a ese paciente y tratar de obtener una vía venosa. Las mismas tres normas básicas que les dije que vean cuando ustedes presenten una alteración en el triángulo de evaluación pediátrica. Ya yendo a las preguntas, si trato la fiebre, ¿se detiene la convulsión? No. Si un niño les llega y está convulsionando, eso no quiere decir que parando la fiebre el niño va a dejar de convulsionar. De hecho, ustedes no tienen ningún antitérmico que les reduzca la fiebre en tan corto tiempo. Tampoco va a servir administrar medios físicos a ese niño, porque ya hemos visto que los medios físicos no sirven. Y evidentemente lo que gatilla la crisis febril es una respuesta, básicamente es que el cuerpo está tratando de perder calor de manera intensa porque el punto gatillo a nivel del hipotálamo se ha activado. Entonces, hasta que eso no se desactive, la crisis no va a frenar. Entonces, no, la administración de antitérmicos no va parte del tratamiento de la crisis. Otro punto que también deben considerar, la crisis febril no se va, o sea, porque esta tiene un fuerte componente genético y como les había adelantado en la anterior clase, no está relacionada con el grado de fiebre en cuanto a su magnitud. Tratar con antitérmicos desde antes no implica que el niño no vaya a convulsionar. ¿A qué me voy? Si ese niño tenía la predisposición genética de convulsionar, lo hará con 38,1 rectal como lo hará con 40. Ese niño no tiene la predisposición genética de presentar este tipo de crisis, con 41 no va a convulsionar. Entonces, eso deben ustedes aclarar y por favor, ustedes llévense ese conocimiento como la clase de hoy y de este curso. No sigan escuchando a la gente en su ejercicio profesional decir, al niño hay que bajarle la fiebre, va a convulsionar. Los padres tienen todo el derecho de decir eso porque ellos, pues, valga la palabra, dentro de la ignorancia en la medicina que tienen, pues tienen el derecho a equivocarse. Ellos no saben esto, pero no está bien que el personal de salud cree este concepto y crea que a fiebres altas el niño convulsiona. Entonces, por favor, antipérmicos no, antiepilépticos. Lo que ustedes van a utilizar en mayor medida es el diazepam. El diazepam es el medicamento que les va a salvar durante las crisis febriles. Ustedes van a tener tres formas o tres vías de administración. La vía endovenosa, la vía intramuscular y la vía intrarrectal. La vía intravenosa e intramuscular es la misma dosis, 0,2 a 0,3 miligramos por kilogramo por dosis. Y la vía intrarrectal es la de 0,3 a 0,5 miligramos kilogramo dosis. Si se dan cuenta, es un poquito más alta. ¿Cuáles son los pros y los contras? La vía rectal es muy fácil acceder cuando ustedes no pueden, tal vez no tengan un personal capacitado, tal vez ustedes mismos no puedan tener una vía venosa, pues la vía rectal será la vía de opción. Tarda un poco más que las otras dos, pero es muy efectiva. La intramuscular a veces es difícil, ¿sí? Obviamente, como el niño está en la mayoría de los casos con una convulsión tónico-clónica, pues administrar una inyección intramuscular a un músculo contraído, saben bien, especialmente si hay licenciadas o doctores que se dediquen a esto, saben bien que es bastante difícil y puede ocasionar algún problema. Evidentemente, la vía endovenosa sería ideal.
pero yo asumo que vamos a reservarlo a los lugares donde puedan acceder a una vía venosa de manera oportuna. El resto de antiepilépticos, fenitoína, fenobarbital, que vendrían a ser aquellos de primera línea, pueden ser usados en casos de que el niño encuentre en un estado epiléptico. A esto voy a hacer mucho más hincapié cuando hablemos de los síndromes epilépticos en pediatría y cómo tratar el estatus epiléptico como tal, porque es muy poco frecuente que un niño con crisis febril esté en un estado epiléptico. De hecho, el porcentaje vendría a ser 1 en 10.000. Entonces, no vale la pena que en este momento, en esta clase, me lleven ese concepto a casa. En cuanto a los antibióticos, no. De hecho, si ustedes leen e investigan, la mayor prevalencia de gérmenes o de patologías asociadas a crisis febriles son virales. Entre ellas tenemos en esta época que va a empezar a subir lamentablemente las estomatitis herpéticas, son una causa muy frecuente de crisis febriles. El rotavirus igual puede ocasionar, el parvovirus B19 está relacionado, el Coxsackie, si ustedes ven la enfermedad pie mano boca, tiene como complicación o como alguna manifestación crisis febriles. Entonces, ¿ustedes deben administrar antibióticos? No, salvo encuentren algún dato clínico que apunte a una etiología bacteriana. Pero la crisis febril no es sinónimo de bacterias. Y eso es otro concepto que deben llevar y tener bastante claro. ¿Se va a repetir la crisis? Y esa es una pregunta que los padres les van a hacer todo el tiempo. ¿Va a dejar secuela? ¿Se va a repetir? Mi niño ahora tiene epilepsia. Ustedes pueden tratar de aferrarse a este tipo, a estos criterios para dar una respuesta. Si las crisis empiezan antes de los 15 meses, si existen antecedentes familiares de epilepsia en aquellos familiares de primer grado, si ha habido crisis febriles en familiares de primer grado, si el niño presenta episodios febriles frecuentes, en especial si tiene una asistencia a guardería, y sí, si la temperatura fue baja al inicio de la crisis, es decir, 38,1, 38,2, el riesgo de recurrencia es más alto. Ojo, esto, temperatura baja al inicio, significa que en aquellos niños que tengan esta componente genético positivo, lo desencadenen a temperaturas muy bajas, eso sí es para alarmarse, porque esos niños no van a tolerar crisis febriles o no van a tolerar, perdón, infecciones durante su etapa pediátrica, preescolar, escolar, porque van a desencadenar crisis de manera muy frecuente. Mi consejo: si ustedes encuentran estos datos, derívenlo a un pediatra o si ustedes fueran pediatras, a un neurólogo infantil, porque vamos a ser nosotros, de la mano de los neurólogos, quienes van a valorar estos riesgos y algunos otros más con algunos otros tipos de estudios y demás para ver si el paciente requiere alguna medicación profiláctica, requiere una observancia más de cerca o algunas medidas a ser enseñadas a los padres. La otra pregunta que ustedes van a tener: ¿es necesario internar al paciente? No se olviden, y esto se lo recalco en todas las clases y todas las veces que doy el curso, internar a un niño es un impacto para el núcleo familiar muy importante. ¿Y esto se da por qué? Porque no conozco hospital de atención pediátrica en el que un niño se interne solo, salvo en las unidades de cuidados neonatales intermedios e intensivos,
Y obviamente en las unidades de terapia intensiva, que los padres no están al lado del paciente todo el día, el resto de las internaciones, padre, madre, cualquiera de los dos, tiene que estar al lado del paciente. ¿Eso qué significa? Si hay más niños en casa, están descuidados, la actividad laboral está limitada, el bienestar del niño internado está limitado porque si bien nosotros podemos cuidar la ansiedad, el estrés que genera una internación, estar en un ambiente nuevo, puede afectar al paciente. Los riesgos que se asumen al internar a un paciente en un área hospitalaria son altos, no se olviden, la frecuencia de infecciones nosocomiales siempre va a ser alta. Entonces, es importante que todos ustedes comprendan que esta patología tiene algunos criterios para su internación. ¿Y a quiénes vamos a internar? Cuando ustedes vean una crisis febril simple, van a valorar su primer episodio. Si es su primer episodio y es menor a los 18 meses, una observación por 24 horas es recomendable. Si ustedes recuerdan, ustedes van a tener a ese paciente que llegó con la crisis posiblemente de pasadas unas horas atrás o algunos minutos. Ustedes tienen que ver que esa crisis no sea compleja. Entonces, para ustedes ver esto, lo ideal es que lo internen en una observación de 24 horas y se explique. Es para esto, no es para realizar tomografías, resonancia magnética, antibiótico terapia, no, es para vigilar. ¿Sí? El niño sí puede ingresar con una vía corta de seguridad por si la llegaran a necesitar durante una crisis intrahospitalaria, pero nada más. Pueden realizar los estudios laboratoriales básicos que les he dicho, pero ahí muere. ¿Sí? Tratar de ser los menos invasivos posible. Sin embargo, si ustedes ya tienen un niño mayor de 18 meses, la observación no es necesaria. Tienen que educar a los padres, explicarle que esta crisis puede haber sido única, si no hay factores de riesgo, puede que nunca se vuelva a repetir, que es normal entre las edades que hemos hablado, de los 6 meses a los 5 años, que no requiere medicación antiepiléptica, que está ocasionado usualmente por la afección que le ha causado la fiebre y que tratando esa, pues no va a volver a presentar un cuadro y explicar datos de alarma que si volviera a presentar, pues vuelva a acudir al centro. En algunos países, incluso con un factor de riesgo en aquellos niños que es un poquito alto, pero que no amerita internación, se les explica a los padres el uso del diazepam. En otros países se les da diazepam para ser aplicado o de manera intramuscular o intrarrectal, porque como les digo, es una forma muy sencilla. Lamentablemente en nuestro país, otorgarle a gente diazepam puede ser muy peligroso, pero sí existe esa posibilidad. Si ya va más de un episodio, a veces separados por meses, en diferentes episodios febriles, y el niño no tiene una alteración en el neurodesarrollo, en ningún otro problema, no hay alteraciones focales, no hay un déficit neurológico, la observación no es necesaria, reforzar el conocimiento que tiene con los padres y explicar que hasta los 5 años, pues eso va a presentar. En quienes sí o sí deben internar o referir si están en un centro que no tiene internación, en aquellos que ustedes vean una crisis febril compleja. Duró más de 15 minutos, no fue tónica clónica, tuvo un periodo posictal muy largo. Entonces, ese niño debe ser referido a internación porque ese niño va a requerir observación. Estos niños, si bien no de manera inmediata, van a requerir un estudio electroencefalográfico para ver que no haya una irritación a nivel cerebral y no sea una epilepsia. Porque, ojo, también recuerden, los niños con epilepsia también convulsionan por fiebre, pero eso es porque su cerebrito ya está funcionando mal.
Y otra causa que sería muy importante es en aquellos niños que presenten una primera crisis en ausencia de historia familiar. Ustedes en algún momento pueden llegar a tratar niños, por ejemplo, de hogares, niños que hayan sido adoptados, niños que en ese momento no tengan a los familiares de primer grado cerca. Entonces, si ustedes desconocen estos datos, obsérvenlos, porque no van a poder estadificar el riesgo que tengan estos pacientes. Y aquí les presento un manejo de las crisis febriles en la atención primaria. ¿Sí? Ustedes, por ejemplo, tienen una crisis febril que en momento de su valor está activa, activan la secuencia ABC, aseguran vía aérea, con una posición lateral de seguridad. A veces pueden poner una cánula de Guedel si la tienen disponible para que el niño no se muerda, ver que el niño esté respirando, ver que tenga una mecánica ventilatoria adecuada, valorar mediante una monitorización el estado cardiocirculatorio. Si la duración es de 3 a 5 minutos, benzodiazepinas. Aquí la opción que tienen es el diazepam. Como ven, en ligas internacionales, que esto es de la revista española de pediatría integral, el diazepam rectal a 0,5 miligramos kilogramo. Pasaron 5 minutos de esta administración y la crisis sigue, administran una segunda dosis. Ya canalizan vía venosa y sí, si a pesar de una primera dosis de diazepam el niño sigue convulsionando, el paciente debe ser trasladado a un medio hospitalario para su internación. En cambio, si les llega el paciente a su consulta y dice, no, convulsionó anoche, convulsionó hoy día en la mañana, hace unas horas, entonces ahí lo que van a hacer es determinar mediante los datos si es una crisis febril simple o una crisis febril compleja. Si es una crisis febril compleja, el niño debe ser referido para internación y observación. Si es una crisis febril simple, si es menor a 18 meses, referido para internación. Si es mayor a 18 meses, si es un primer episodio y hay antecedentes familiares de crisis febriles, pues pueden darle una alta a domicilio. Sin antecedentes familiares, sin datos exactos, lo internan. Y si es un segundo o tercer episodio y un examen neurológico, una evaluación del neurodesarrollo normal, y si el cuadro febril lo permite, es decir, la clínica el paciente lo permite, alta en domicilio y solamente observación posterior. No sé si hasta este punto hay alguna pregunta para que podamos pasar ya al siguiente tema. Sí me gustaría aclararlas, las que tengan de crisis febriles ahora, para no arrastrarlas posteriormente. Doctor, muy buenas noches. Doctor, Buenas noches, adelante. doctor, una consulta. Aquí donde usted dice, ¿no? De que cuando hay una convulsión febril recurrente, en este caso ya se llamaría epilepsia, doctor, o eso no me quede claro. Lo que pasa es que cuando hay muchas crisis febriles, o sea, si un niño presenta más de una crisis febril, más de un episodio, el riesgo de que el niño presente epilepsia se va incrementando. Pero, ¿qué me voy? Por ejemplo, un niño tiene una crisis febril, el riesgo de que esa crisis febril presente epilepsia es menor al 1%. A lo largo de el tiempo, entre 6 meses y 5 años, presentó 3, 4 crisis febriles. El riesgo para que el niño presente epilepsia o se sospeche de epilepsia es del 2%. ¿Sí? No significa que mientras más crisis presente o no, sino que ustedes tienen que identificar aquellos niños y aquellos factores de riesgo. Si el niño presenta crisis a repetición, tiene antecedentes familiares de epilepsia,
hay alguna alteración del neurodesarrollo. Sus crisis febriles son con temperaturas, si bien fiebre, muy, muy bajitas, 38,1, 38,2, y ya desencadena la crisis. En esos momentos ustedes ya pueden sospechar y derivar a un neurólogo o a un pediatra para que haga más estudios, porque ese niño tiene riesgo de 30, 40% de ser una epilepsia, no de ser crisis febril, de estar cursando con una epilepsia, y evidentemente la fiebre desencadena o descontrola las crisis que el niño presenta. Cuanto Estefanía nos pregunta, las crisis febriles plus. Las crisis febriles plus, bueno, es una terminología que la utilizan mucho los españoles. Lo que se debate en las crisis febriles plus es cuando tenemos niños de más de 5 años de edad que presentan una crisis febril, 6, 7, 8, incluso algunos lo llevan hasta los 9. Lo que se está tratando de ver es que usualmente cuando un niño es mayor de 5 años y presenta crisis, el riesgo de que esto sea una epilepsia es más alto que una crisis febril normal antes de esa edad. ¿Cuándo nos tiene que llamar mucho la atención la crisis febril plus? Cuando es su primer episodio de crisis febril y no ha presentado antes de los 5 años. Si no ha presentado y ahora a sus 7 años, por ejemplo, en una infección febril, presenta crisis epiléptica, paren los ojitos. Ese niño, si bien no en ese momento, en su seguimiento posterior, puede requerir lo que es un estudio electroencefalográfico, alguna valoración orgánica del cerebro, tal vez un estudio de neuroimagen, para descartar algún problema orgánico y encomendar solo a una crisis febril prolongada o de edad prolongada o crisis febril plus. En los niños que habitualmente tienen uno o dos antecedentes de haber presentado crisis, pues los podemos manejar solamente como una prolongación. Esto se va al sentido de que, por ejemplo, no significa que yo justo hoy día cumpla 5 años y mañana ya no me den crisis febriles. Así no funciona el cuerpo. A veces a algunos cuerpos les toma más adaptarse a los cambios y obviamente controlar de mejor manera el sistema regulador o termorregulador. ¿En quiénes debes tener mucho cuidado, Estefanía? En aquel mayor de 5 años que presente crisis febril, y puede ser que en el momento de la guardia lo cataloguen como convulsión febril plus o crisis febril plus. En esos hay que tener mucho cuidado. Hay que otra vez indagar antecedentes. Si tiene antecedentes positivos de epilepsia, tal vez no estaría de más hacer estudios, un electroencefalograma al cabo de unos 3, 4 días, cuando haya pasado ya la actividad, y ver si ese niño tiene una epilepsia como tal y no fue esto un gatillante nada más o un primer episodio de una crisis. En cuanto al actuar, si es una crisis, pues igual. Toda crisis epiléptica, el tratamiento es el mismo. Si está en ese momento, benzodiazepina. La primera, diazepam. Después, fenobarbital o fenitoína. Eso no va a modificarse. Rodrigo nos Doctor, pregunta, una consulta más, doctor. dígame. En el tratamiento, justamente cuando hay pacientes que llegan convulsionando, justamente con fiebre, Ujú. hay veces que el centro de salud le ponen diazepam Sí, y, y sigue convulsionando. A pesar de eso, ¿se le puede colocar diazepam o directamente pasa a midazolam o mira, otros? lo que dicen las guías es que tú tienes hasta 3 dosis de una benzodiazepina como el diazepam. En la actualidad lo estamos tratando de reducir a 2. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos que tratar de frenar lo antes posible la actividad. Entonces, le administraron, por ejemplo, en el centro de salud una dosis de diazepam. Lo primero que tú verificas o tratas de ver es si fue la dosis adecuada. A veces, por el miedo de manejar el diazepam, no les administran la dosis completa. Les administran a veces a 0,1 miligramos por kilo de manera irrectal. Entonces, no le va a hacer nada. Entonces, primero tratas de averiguar la dosis. Si no, tú manejas una dosis completa, a la dosis más alta que puedas administrar. ¿Sí? Esperas 10 minutos.
Si en 10 minutos, ya teniendo un antecedente de una dosis y la tuya no remite, tú necesitas canalizar una vía venosa e iniciar la administración de fenitoína o fenobarbital. Y ya se utilizan las impregnaciones en este caso. En cuanto a las impregnaciones, tú tienes dos dosis. Si ante dos impregnaciones con fenitoína o fenobarbital ese paciente continúa presentando crisis, eso es un estado epiléptico refractario, ese paciente requiere sedación y una terapia intensiva, porque esa crisis no va a parar. Eso es en el medio lo que tenemos, ¿sí? Pero puede ser que haya algunas guías que encuentres, puedes darle midazolam intranasal si tienes. Lamentablemente en nuestro país conseguir midazolam es a veces hasta imposible. Hay épocas en las que las farmacias no lo tienen, pero diazepam siempre deben tener. Como tú preguntas, dos dosis de diazepam, dos impregnaciones, eso es el límite. Si tú estás en un primer nivel y ya has llegado a una primera impregnación, mi consejo, ya estás a punto de impregnar, a ese paciente lo refieres, tengas o no tengas respuesta del centro que quieres referir. Tú agarras ya un centro de mayor complejidad, lo debes referir con su goteo de fenitoína o fenobarbital. Eso te va a aguantar 20 minutos más o menos el paso del goteo. Entonces tienes que tratar de que en ese tiempo llegue un centro de mayor complejidad. Rodrigo nos pregunta, en una referencia de diagnóstico de crisis epiléptico pediátrico, ¿cuántas dosis máximas? Aquí ya está, ya hemos respondido. ¿A qué grupo etario consideramos benignas las convulsiones febriles? No, las convulsiones febriles son benignas siempre y cuando sean simples. Siempre que ustedes cataloguen una crisis febril simple, sin factor de riesgo, esa es solo una convulsión febril. No necesitan hacer nada más. Si se dan cuenta, en ningún punto de lo que vendría a ser la charla, yo he agarrado y les he dicho que, por ejemplo, me pongan, me hagan el electroencefalograma a los pacientes, me den antiepilépticos profilácticos una vez se vaya de alta. Los pacientes que ustedes van a ver son benignos, ¿sí? Si solo catalogan como crisis febril, y de hecho, como han visto, si es mayor de 18 meses, si no tiene factores de riesgo, se les explica a los padres y se los manda a casa. No necesitan hacer nada más, ¿ya? Entonces, las crisis febriles son benignas. Incluso las complejas, si bien tienen mayor riesgo y deben ser valoradas por un neurólogo, el riesgo es del 5%. Tampoco es tan alto, pero si es deber de ustedes y de nosotros, pues valorar esos pacientes. Si no Doctor, saben una el caso, consulta. sí, sí, dime, Perdón, dime. doctor. Ha habido casos que en emergencia a veces llegan niños grandes, gorditos, Ujú. que pesan casi 30 kilos, hasta 40 kilos, y justamente por fiebre, desde como en su primer episodio. En este caso, queremos impregnarle ¿cómo es la fenitoína o el fenobarbital? Que la dosis de ataque es 20, ¿no es? 20 miligramos kilogramos dosis, y de mantenimiento es 5, ¿no es? Sí, sí, Pero de 15 a 20. cuando calculamos a 20 a un niño de 40 kilos, que la dosis es alta, y eso, ¿cómo? ¿Hasta cuánto es el tope, digamos, máximo de la dosis que se puede meter, ¿no? Tanto de fenitoína como el fenobarbital, ¿no? ¿Cuánto es lo Sí, máximo que podemos aplicar en esos niños, tipo de niños? de la dosis ni te preocupes porque es más de 15 gramos. A veces, igual, como yo te digo, yo trabajé en el hospital materno infantil y ahí teníamos adolescentes de hasta los 19 años cumplidos. Había personas de 18 kilos que, por ejemplo, convulsionaban. Utilizábamos a veces 15, 20 ampollas de fenobarbital para impregnarlos. O sea, de eso no te preocupes. Los riesgos que tú puedes tener incluso por una sobredosis de fenobarbital, en ese instante, el estado epiléptico de la crisis no importa, no interesa. No te preocupes, vamos a hablar más del tema en el caso de las crisis epilépticas. Ahí les voy a hacer hincapié en las dosis, en las impregnaciones, todo, porque también van a tener algunas opciones más. Afortunadamente en el medio ya hay algunos medicamentos que están llegando y son un poquito más útiles, ¿verdad? Pero
eh, no importa, tú calculas si te sale, si te calcularon, necesitas usar 12 ampollas para tu impregnación, 12 ampollas. Lo que tú tienes que ver, va a ser y que les voy a enseñar, es la velocidad de infusión. Eso es el límite. Tú tienes que ver que la velocidad de infusión no puede superar más allá de 15 miligramos por kilogramo minuto. Entonces, eso es lo que calculo. No es tanto el volumen total, sino en cuánto tiempo le estás infundiendo y cuánta concentración le estás infundiendo del medicamento. Como si me preguntan, si no saben el peso del paciente, ¿cómo aplicamos el diazepam? Muy linda pregunta. Hay una forma muy sencilla. ¿Tu paciente es mayor de 2 años, menor de 2 años? Eso es sencillo, es una pregunta bastante fácil. Menor de 10 años, aplícale 5 miligramos. Mayor de 10 años, aplícale 10 miligramos como tope. Al adulto, igual, la dosis máxima es 10 miligramos de diazepam por dosis. Ustedes pueden hacer eso si es que en este momento no saben, está muy complicada la cosa, solamente hagan esa disquisición. Menor de 2 años, mayor de 2 años, 5, 10 miligramos. Van a tener un valor muy aproximado a lo que es la dosis tope, como les digo. No hay tanto problema, no van a llegar a una dosis tóxica del medicamento con ese tipo de manejo, pero les va a ayudar a controlar la crisis. Nos preguntan si la epilepsia puede ser hereditaria. Evidentemente sí, hay un componente genético en lo que es la epilepsia del lóbulo temporal, la paroxística familiar, los síndromes epilépticos, el síndrome de Dravet, sí pueden ser síndromes genéticos y de hecho la epilepsia como tal tiene un fuerte componente hereditario. La crisis febril igual se interesa en rescatar estos datos para ver por qué les digo que es importante que sepamos. Los niños y las personas con epilepsia, por ejemplo, pueden estar muy bien controladas con su medicación todo el día, pero se enferman. No se olviden, son niños, digamos, les da una faringitis, les da fiebre. Esa fiebre puede desencadenar una crisis. Se llama descontrol de crisis. ¿Por qué? Porque está con una infección. ¿Por qué esto es importante conocer? Porque puede ser que ese niño haya tenido epilepsia, no se le haya detectado y durante un episodio infeccioso esté presentando su primera crisis de epilepsia. ¿Sí? Nosotros tranquilamente la vamos a catalogar como crisis febril clínicamente, pero si no valoran los factores de riesgo de ese paciente, no van a saber si esa crisis realmente es solo una crisis febril o es el primer episodio de una crisis epiléptica, ¿sí? O de una epilepsia. Por eso es importante los riesgos. Por eso les he dicho, Roge, no te preocupes. La dosis de fenobarbital y fenitoína las vamos a hablar en el síndrome epiléptico, ¿sí? La dosis de impregnación va de 15 a 20 miligramos por kilogramo, ¿ya? Aquí vamos a ver también lo que es la velocidad de infusión. Ahorita no quiero atosigarlos, porque necesito que el concepto se me quede. En esta parte, concepto de crisis, cómo reconocer clínicamente simple, compleja, factores de riesgo. Manejar el estadiaje. Si viene gente, diazepam primera línea, diazepam segunda línea. De 8 de cada 10 pacientes que les lleguen con crisis febril, con diazepam me lo manejan. No necesitan más. Los restos dos van a ser que van a ir a tal vez una primera impregnación. Y ojalá, menos de 1 en 100 les lleguen a un estado más complicado que requiera una segunda impregnación o una sedación. Normalmente los niños que llegan hasta ese estado son niños con algún componente mayor, niños con parálisis cerebral, niños ya con epilepsia que se desencadenó, niños con una neuroinfección, etcétera, etcétera. ¿Sí? De momento, quiero que ese concepto lo... ¿ya? Les voy a hacer hincapié, no se preocupen, está el tema dentro de lo que vamos a llevar de crisis epilépticas en la infancia. No sé si hay alguna otra pregunta.
para que no quede así suelto, como veo que tampoco nos queda mucho tiempo, les voy a adelantar esa parte, ¿sí? Me gustaría que vean esto, ¿ya? Este es un esquema que nos va a ayudar a ver y actuar frente a al estado epiléptico, ¿sí? El estado epiléptico se va a dar usualmente cuando hay un descontrol exagerado de las crisis. Como les había dicho, si ustedes ven, aquí tenemos el triángulo de evaluación pediátrica aquí al costadito muy tenue. Y si ustedes son muy minuciosos, ven que aquí tenemos antes de los 5 minutos. Entonces, antes de los 5 minutos de iniciada la crisis, si digamos ustedes tienen, el niño empezó a convulsionar, ¿cuáles son las medidas que ustedes deben hacer? El ABCDE que hemos visto en la primera clase, oxigenoterapia, la monitorización, pueden ya tomar una glicemia capilar para determinar que no sea una crisis por hipoglucemia, tratar de intentar un acceso venoso, si ya están con ayuda, pues pidan a la enfermera que les canalice. Aquí es debatible si la temperatura mayor a 38 y si quieren pueden ser antitérmicos, pero esto no va a frenar la crisis en ese momento. Aquí estamos hablando de epilepsia, no se olviden. Ya me solicitan laboratorios, ven, una analítica completa, una hematimetría, electrolíticos, niveles de tóxicos, niveles de anticomerciales, si son niños que ya reciben medicamentos, empiezan a delegar una historia clínica que le haga, y si la glicemia está menor a 60, pues requiere corregir porque esa es la causa de la crisis epiléptica. Pasaron los 5 minutos, ya se denomina un estado epiléptico precoz. 5 minutitos de crisis. Y aquí ustedes van a tener dos opciones. Primero nos vamos a hacer la pregunta. ¿Tenemos vía venosa ya? Si no tenemos, estas son las opciones que ustedes tienen. Midazolam, diazepam, ¿sí? La que tenemos en nuestro país a disposición, el diazepam rectal, como ven, 0,5 miligramos por kilogramo por dosis, se va a administrar una primera dosis. Si ustedes quisieran o están en un lugar que hay midazolam, el intramuscular lo pueden administrar a 0,15 miligramos por kilogramo, máximo 10 miligramos si del midazolam, si no les va a hacer un paro respiratorio. Y pueden utilizar tanto midazolam bucal como intranasal en aquellos más pequeñitos que no tengan acceso a 0,3 miligramos kilogramo. ¿Cuál es el problema del midazolam? Que ustedes, de preferencia, este algoritmo lo tienen que utilizar en un tercer nivel de atención, porque sí, por la dosis que tiene, está más relacionado a lo que es un freno cardiorrespiratorio. Entonces, obviamente, para mí en un tercer nivel de atención es fácil, me frena, lo intubo, lo reanimo. Entonces el niño va a responder, no hay problema, porque la dosis del midazolam es muy, o el tiempo de acción del midazolam es muy corto, entonces se puede revertir de manera fácil, pero eso será en un hospital que tenga yo todo para revertirlo, ¿sí? Si ustedes están lejitos, mejor el diazepam rectal. Ahora bien, si ustedes ya tienen una vía venosa, como ven, el diazepam endovenoso, 0,3 miligramos kilogramo, 10 miligramos. Aquí le hacemos una descripción un poquito más grande, 5 años, menor a 5 años, 5 miligramos o 10. ¿Sí? Aquí lo que yo les he dicho, con 2 años aplica lo mismo. No hay ningún problema. ¿Ya? Con 2 años aplica lo mismo en nuestro medio, se ha visto mayor seguridad. Y también pueden administrar el mismo midazolam endovenoso a 0,15 miligramos kilogramo dosis, máximo 10 miligramos. Como ven, esto me ha durado hasta los 10 minutos, ¿sí? A los 10 minutos de evidenciado y he controlado las constantes vitales, he tratado de diagnosticar y tratar la causa. Es decir, he visto que no sea esto, ojalá de manera rápida, tal vez con un gasómetro tenga electrolitos, tengo electrolitos del paciente, no hay ninguna alteración y si la hay, ya estoy pasando alguna corrección. Si el paciente sigue, como vemos aquí, ya estamos llegando a los 15 minutos, es un estado epiléptico establecido. Entonces aquí, ¿cuál es la opción? Y como ven, aquí está el detalle más grande.
Si no se ha obtenido vía venosa, ya deben obtener o pensar en una vía intraósea. Puede ser, por ejemplo, que justamente este niño les llegue con una deshidratación severa, está convulsionando, no se puede canalizar la vía. Entonces, traten una vía intraósea. Es más sencilla, les va a permitir pasar este tipo de medicamentos. Y aquí, ¿qué medicamentos de primera línea ven? Que les he mencionado, la fenitoína. Y como ven, aquí la fenitoína viene de 20 miligramos kilogramo, dosis a pasar en 20 minutos. La velocidad máxima de infusión de fenitoína es de 1 miligramo kilogramo minuto. Máximo se puede llegar a pasar 1 gramo kilogramo minuto y máximo una dosis a este tiempo, ¿sí? Ustedes pueden con esta ver y se evalúa a los 15 minutos si sigue o no sigue la crisis. En estos 15 minutos, de los 15 a los 30, como ven, tienen la oportunidad de administrar una segunda dosis de impregnación. Por decirle, esto en 20 minutos, esto ideal serían 20 minutos. Si por el volumen pasa en menos y ustedes mantienen esta concentración adecuada, pasó en menos, el niño sigue convulsionando, administran una segunda dosis de impregnación. Si ustedes ven, aquí hay una línea roja. Como que ninguno de ustedes en este momento es terapista pediátrico, ¿sí? Entonces, nosotros, tanto ustedes como médicos generales, los que sean, como yo como pediatra, puedo llegar hasta aquí. Si hasta aquí no logro revertir el estado epiléptico, lo catalogo como un estado epiléptico refractario, como ven aquí a 30 minutos de todo lo que he podido hacer, y necesito ingreso UCI. Y aquí ya se utilizan sedativos, midazolam, propofol, tiopental, etc. ¿Qué otras opciones afortunadamente tienen ustedes? Hoy en día ya está llegando el levetiracetam endovenoso. Excelente, ¿sí? No hace mucho yo tuve que manejar un niño que igual que estuvo con un estado epiléptico, ya de por sí era un estado epiléptico establecido, llegó a eso de las 6 de la tarde y empezó a convulsionar, según los papás, desde las 7 de la mañana. Crisis tras crisis tras crisis. A partir del mediodía ya no recuperaba conciencia y desencadenaba. Primera dosis de fenitoína no remitió. Segunda dosis de fenitoína no remitió, no recuperó conciencia. Aquí solicité terapia, los padres no tenían dinero para hacer una terapia y utilicé a manera de rescate una impregnación con levetiracetam. Afortunadamente, eso fue más que suficiente, ¿sí? La dosis de levetiracetam de 30 a 60 miligramos por kilogramo a ser pasado en 10 minutos. En esta sí hay una dosis tope, máximo gramo y medio, ¿sí? Si logran frenar con esta impregnación, tienen que dejarle mantenimiento a 25 miligramos por kilogramo de levetiracetam. No estén pasando de uno a otro. Y ya, a manera de que a veces tendremos que utilizar nosotros aquí como MacGyver, utilizar cosas que, pues, para hacer malabares con lo que tenemos, les dejo esto, el ácido valproico. Ustedes pueden ver que aquí nos pone ácido valproico o valproato sódico endovenoso. Si ustedes no tienen ninguna forma de acceder, tal vez no tienen equipo para intraósea, pero quieren hacer y el niño, por decirles, tiene un ácido valproico, calculen a 40 miligramos por kilogramo, introduzcan una sonda nasogástrica, administren lo que hayan calculado en ese instante por una sonda nasogástrica. ¿Puede impregnar de esta manera? Sí. La única consideración, una sondita instalada. Puede ser un medicamento que les salve la vida en algún momento que no tengan y que solo tengan eso a disposición y va a ayudar y puede salvar la vida de sus pacientes. Obviamente, solamente expliquen a la madre qué procedimiento van a realizar y cuáles son las limitaciones que ustedes tienen en ese momento. ¿Sí? Se los dejo aquí el cuadrito si ahorita quieren sacarle una fotito, perdón. Igual
lo tienen en internet como manejo del estado epiléptico pediátrico, les va a salir como una de las primeras imágenes y los va a dirigir al artículo de donde está extraído, ¿sí? De todas formas, si no, yo más tardecito se los... No sé si hay alguna pregunta. En cuanto al fenobarbital, ¿por qué no está en esta diapositiva? Esta es una diapositiva que ha sido creada en la Academia Española de Pediatría. Para la escuela europea, el fenobarbital tiene mucho efecto adverso. Entonces, ellos han tomado la decisión de no utilizarlo más en la edad pediátrica. La FDA aún está en discusión. De hecho, en Estados Unidos tampoco utilizan fenobarbital hoy en día porque ellos tienen disponibilidad de mejores medicamentos. Sin embargo, ellos ¿qué nos recomiendan? Que nosotros aún utilicemos fenobarbital porque es muchas veces el único medicamento que tenemos en Latinoamérica. La dosis de impregnación es la misma que de la fenitoína, incluso pueden bajarlo un poquito, de 15 a 20. La velocidad de infusión es la misma. Traten de llegar siempre a 1 miligramo por kilogramo minuto. ¿Cómo usualmente lo van a diluir? Diluyan uno en uno, ¿sí? 1 miligramo en 1 ml, dilúyanlo de esta forma y pásenlo. Se me ha olvidado, la dilución. La dilución, traten de hacerla siempre, siempre en solución fisiológica. ¿Y eso es por qué? No se olviden que cuando una persona convulsiona, puede hacer edema cerebral. Si ustedes pasan una solución hipotónica como la dextrosa al 5%, que en algunos libros van a encontrar que se puede diluir el fenobarbital ahí, de hecho se puede y se hace, al administrar una solución hipotónica, pueden hacerle generar más problemas a ese paciente. Entonces, solamente en impregnaciones, cuando ustedes tengan estados epilépticos establecidos, utilicen la dilución con solución fisiológica. Y de esta manera, pues no van a generar mayores problemas. Y de hecho, les aseguro que muchos se lo van a agradecer. ¿Y qué guía recomienda el uso de sonda nasográfica para impregnación de valproato? Esto está recomendado por la... Se me ha ido el nombre, dame un ratito. El INP, el Instituto Nacional de Pediatría, que es de la Escuela Mexicana de Pediatría. Ahí tienen dos servicios de neurología en la Ciudad de México, dos servicios de neurología de las más grandes, tanto en el INP como en la UNAM, y ahí se utiliza esa impregnación. Se puede realizar, está estudiado, es bastante segura, y como les digo, a veces es un medicamento de rescate. Aquí les aseguro, no sé, tal vez si algunos viven en Santa Cruz, aquí en La Paz, van a encontrar levetiracetam en las farmacias hasta las 8 de la noche. Después de eso, no van a encontrar, porque las farmacias que tienen son a veces farmacias artesanales o farmacias que no abren las 24 horas y ustedes a veces como necesitan, más o menos el frasco viene de 500 miligramos por frasco, necesitan tres, tienen un frasco las farmacias, no tienen más a disposición en todo el día. Ácido valproico endovenoso, ni qué decir. Yo lo he visto en fotos. Nunca lo he podido ver en vivo ni cuando lo hemos solicitado a veces en terapias intensivas pediátricas como última opción, no había. Pero sí hemos logrado impregnar bajo esta guía del INP con sonda nasogástrica y ácido valproico y nos ha servido muy bien. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta.
En pacientes que ya vienen con historia de más de 10 minutos de convulsión, se debería hacer una segunda línea de tratamiento. Esto es muy discutido y en especial te voy a hablar mucho en pediatría en aquellos pacientes, por ejemplo, que ya utilizan alguna benzodiazepina como tratamiento de base. Por ejemplo, normalmente nosotros a todo niño menor de 2 años utilizamos fenobarbital en gotas como tratamiento de mantenimiento, ¿sí? Porque no podemos dar, no hay fenitoína, el ácido valproico es tóxico para niños tan pequeñitos, se utiliza fenobarbital. Lo que a veces sucede con estos niños que reciben o que han estado ya en periodos muy largos, si tú administras una benzodiazepina, puede que no tenga efecto. Sin embargo, toda guía te dice que tú intentes con una primera dosis de benzodiazepina, siempre. Tú administras la dosis y valoras. Si tienes respuesta, bienvenido. Si tú no tienes respuesta, impregnas. Ahora, obviamente, un niño ya está con 10, 12 minutos, no ha parado, ya tiene algún diagnóstico de epilepsia, a veces es un niño con parálisis cerebral o alguna otra complejo neurológico, pasa tu primera dosis de diazepam y prepara tu impregnación. ¿Qué es lo que sucede? O sea, si tú estás planteándote en ese escenario, te llega el paciente de emergencias hasta que tú prepares la ampolla, la dilución, canalices la vía venosa, van a pasar entre 8 a 9 minutos, en el mejor de los casos. Entonces, hasta eso, tú no lo vas a dejar al niño convulsionando. Trata de hacer algo. Administra tu primera dosis. Fisiopatológicamente, ¿no deberías? Sí. Los receptores en teoría ya están, la mayoría, pues internalizados. Pero tú debes intentar administrar algo. Se llama una medicación de rescate. Entonces, tú administras la primera dosis. Lo más probable en este tipo de niños es que no te haga efecto, pasas una dosis de impregnación. Obviamente, cuando ya ha pasado los 15 minutos, como bien tú dices, o los 10 minutos, ya se dice que los mecanismos compensadores no van a servir en ese paciente. Esa convulsión, a no ser que hagamos algo, no se va a evitar. ¿Alguna duda? Ujú. Si no hay ninguna duda, bueno, ya estamos a punto de cumplir la hora. Nos da tiempo para seguir con otro tema. Agradezco la participación de todos. Les digo, estos son temas muy, muy útiles, muy bonitos. Sé que ustedes han visto este tipo de pacientes en algún momento y las primeras veces es bastante difícil medicarlos. Lo que necesito que ustedes siempre sepan es que no sean empíricos al tratar. Traten de buscar nueva información. Llévense lo que les he dicho en cuanto a la fiebre, en cuanto a las crisis febriles y tengan siempre en la cabeza eso, riesgo, riesgo, riesgo. Si hay riesgo en los pacientes, pues derívenlos de manera oportuna, ¿eh? Para que nosotros podamos calmar más a los papás y decirles si necesitan algún estudio o no. Habiendo dicho esto, pues les deseo buenas noches, que les vaya muy bien y nos vemos el día de mañana. Gracias por su atención.